Gràcies, doncs felicitats a la gent de Badecentre per aquesta organització del Badalona Shops Open Night. I ara parlem de misteris. Ens acompanya el Cristóbal Martínez. ¿Qué tal? Buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros. Avui anem de viatge, no a la Gran Velvet, que un día podrían hablar de llocs abandonats, porque eso también es un misterio. Hay mucha gente que hace ruta por lugares abandonados, sinó que, i la Gran Velvet feu uno, abans ho dèiem, de peregrinatge. Però en aquest cas anem a llocs, a espais naturals on s'han produït algun tipus de fenomen? Vamos a hacer con la agencia de viaje de Badalona 360 y nos vamos de vacaciones. Va a haber para todos los bolsillos, lugares para todos los bolsillos y de todas las formas. Vamos a empezar con un lugar maravilloso que está en el Montseny. Y vamos a centrarnos en lo que es... el Gorg Negre, ¿no? El Gorg Negre, de Gualba. Porque Gorg Negre hay varios en el Montseny, pero nos vamos a centrar en Gualba. Un Gorg Negre, para que no lo sepa, es una poza de agua muy profunda donde no se ve el final. Por eso tiene ese color oscuro. ¿Y por qué he elegido este lugar? Porque cuando estuve, realmente, o sea, me encantó el lugar. Está prohibido bajar, por cierto, ahora, no cuando yo estuve. Y es un lugar en el que se concentran muchos misterios, desde brujas, donas de agua y también incluso asesinatos de condes de Barcelona. Que són llegendes, tot això, no? O ja va ser real? No, hay base real. Hay base real, por ejemplo, en el asesinato del conde. De Ramón Berenguer, en el 1082, fue asesinado en este lugar y todos dicen, presuntamente fue asesinado por su hermano. Su hermano, gemelo, lo asesinó, según estas fuentes, y es una cosa importante porque el hermano había perdido una batalla con el Cid. Todos conocen lo que es el Cid, que fue un mercenario, Cid campeador, con las huestes del Cid y de Zaragoza. Y en este lugar maravilloso arrojaron el cuerpo de su hermano, lo arrojaron para aquí, así de esa forma, hacerse conde único de Barcelona y todo lo demás. Per què hi ha unes creus? Mira, estem veient algunes d'aquestes creus i també tenim alguna fotografia d'aquestes creus. Sí, nos llamó muchísimo la atención y es que en este lugar se dice que se juntaban las brujas, que nadaban desnudas con el demonio, y la forma de que tenían los del lugar de Gualba, porque decían que aquí se formaban unas tormentas terribles que hacían granizo y que hacían el granizo destrozar las cosechas. ¿A quién echaban las culpas? A estos seres, donas de agua, brujas, que presuntamente habitaban este lugar. Con lo cual, un buen día decidieron poner estas cruces para atrapar a estos seres en el fondo del Gorg Negre. Y por eso estas cruces son dos cruces que están justamente en la forma de U que hace el Gorg y atrapan de alguna forma lo que habían estas donas de agua, estas brujas. Porque hay otra leyenda también muy famosa del lugar, de una dona de agua, que es muy curioso porque, no sé si habéis visto la película Irati. No, però s'ha estrenat fa poc, no? Sí, pues es muy curioso como estas mitologías del norte, de estas donas también de agua, también se repiten aquí en Cataluña, en el Montseny específicamente. Y la leyenda simplemente es que un buen día, unos dicen que un cazador, un señor, pues encontró a esta mujer que salía del agua y era una dona de agua. Y hicieron vida juntos, pero la mujer le dijo, si algún día me recuerdas que yo soy una dona de agua, te dejaré y me marcharé para siempre. Así fue y así lo hizo. Y son lugares realmente maravillosos de ver y estar. Hi ha també un arbre que ens has volgut explicar, un árbol mágico, dices tú. Sí. Porque, ¿Qué es este arbre? ¿Qué pasa? ¿Tú qué ves aquí? Yo de lejos veo poco. Ahí se ve un árbol y no sé qué más. ¿Hi ha una creu també? No, fíjate que es una paleidolia. ¿Eso qué es? Una especie de árbol. Vamos a ver. Es un árbol pero que representa que puede parecer un ser humano. Ah, que té forma com de... No ho veig. Como si fuera un nen. Sí. ¿De acuerdo? Esto es del Señor de los Anillos. Correcto. La pareidolia, en este caso, es un fenómeno muy repetitivo en el mundo del misterio. ¿Por qué? Porque se hizo un estudio en el 2011 de la Universidad de Illinois, en el cual la gente que veía, por ejemplo, la forma de las nubes, pues incluso formas de caras en otros sitios, son personas que tienen unas condiciones sociales hacia los demás muy importantes. ¿Por qué? Porque ven nada más ver a la persona, son capaces de analizar cómo se encuentra esa persona. Tú como entrevistador y como presentador seguramente verás al entrevistado o de qué forma puedes entrarle, etc. Por lo tanto, es un análisis
bueno, científico que está representado. Y me pareció muy interesante porque, bueno, este árbol siempre que lo encontramos, hay que encontrarlo, está en el Montseny, se dice pues que en realidad es un gigante que se convirtió en árbol. Canviem de lloc, anem a parlar d'un tresor amagat, en aquest cas, a Toloriu. Toloriu es un pueblo que se encuentra a unos 1250 metros de altitud, ¿Sí? Se encuentra en la Serra del Cadí y en Lleida, y es un lugar realmente, bueno, es muy especial, porque la historia comienza cuando en el 1519 Hernán Cortés conquista el Imperio Azteca y le acompañaba un catalán, un varón catalán de Toloriu, Sí? Joan Grau, le acompañaba. Pues resulta que Joan Grau se casó con una de las hijas de Moctezuma, del emperador Moctezuma. I aquí apareix el tresor. Aquí aparece el tesoro. Claro, ¿por qué? Porque, bueno, porque tenía 3 hijos Moctezuma y después de que algunos dijeran que no querían el imperio, pues llegó a manos de la que habían rebautizado como María. María vivió aquí con Joan Grau. Y por supuesto, la hija de Moctezuma II debía tener un tesoro. Me acuerdo perfectamente el día que estuve con mi amigo, el escritor Luis Silva, haciendo su libro de 50 lugares mágicos, y la gente del lugar nos acogió perfectamente, estaban de fiestas y bueno, nos invitaron a cenar, a ver todo, a explicarnos todo. Y se decía que hay una placa donde conmemora... Tenim aquesta placa, Donde conmemora este hecho en el cual se dice que una de las hijas de Moctezuma se casó con el varón, Joan Grau, y no solo nos quedamos aquí, sino que su cuerpo fue enterrado en la iglesia. Bueno, la iglesia fue incendiada, no queda absolutamente nada, pero hay gente del lugar, los ancianos del lugar nos dicen que sí, que sus padres, sus abuelos, le dijeron que eso existía. Es más, en 1934, unos alemanes vinieron a este pueblo. Uy, esto es de Indiana Jones, ¿eh? Los Totalmente. nazis. Los nazis. Sí, prácticamente podrían ser ya nazis. Llegaron al 33 al poder. Exacto. Con lo cual, estaban buscando el tesoro, presuntamente, de Moctezuma, que todavía nos dicen que podría estar en algunas cuevas cercanas al pueblo de Toloriu. Perquè no s'ha trobat el tresor, ¿eh? Bueno, no se ha encontrado. Yo recuerdo que hablaba con mi amigo Luis, porque ahí las personas de aquel pueblo, todos tenían unos coches realmente de alta gama, las casas totalmente espectaculares, y te preguntas, ¿y si esta gente en secreto descubrió el tesoro y se han repartido el dinero? Bé, escolta, Cristol, abans d'acabar, perquè ens queda poc temps, anem fins al Japó amb una història que potser heu escoltat alguna vegada, que és aquest bosc dels suïcidis. Sí, el bosque Aokigahara. Sí. Es un bosque que está a la falda del monte Fuji, donde se cuentan historias desde hace tiempos inmemoriales. Y es realmente fascinante porque lo que hay aquí son muchísimas cuevas y es roca totalmente magnética, hierro magnético. ¿Por qué? De las erupciones del monte Fuji. Todo esto, ¿a qué viene todo esto? En la cultura japonesa, este lugar es especial. Se dice que aquí abandonaban a las personas ancianas o a las personas enfermas en época de carestía, es decir, cuando no tenían suficiente comida para dar, abandonaban este lugar para que morissin d'inanició. Correcto. Y a partir del año 1960 se contabilizan unos de 50 a 100 suicidios al año en este lugar, normalmente por la horca. Es un lugar tan extraño que incluso los GPS no funcionan, las brújulas no funcionan, seguramente por esto, como hemos dicho antes, del lugar que está. Las autoridades ponen carteles, pues que piensen antes en su familia antes de hacerlo, ¿no? Aquí también, hay que decirlo, tenemos el número de teléfono 024, Sí. para todo aquel que necesite 024, llamar, porque antes de hacerlo hay que pedir ayuda de esta forma tan especial. Cristóbal, ho deixem aquí, no tenim més temps. Hem quedat a les portes de saber què és la illa de Sentinel. Però ja tindrem temps per fer una segona ruta de vacances, no? Perquè ara que venim als mesos d'estiu... Es el momento idóneo, después de tantas votaciones que también están por llegar. Yo creo que hay que descansar y viajar. I preparem una segona ruta amb la illa Sentinel i amb la resta. Ara, si pot ser que no facin tant de por com els espais d'avui.
Cristóbal, Esperamos. moltes gràcies per Encantado. acompanyar-nos. I ara fem nosaltres una pausa i encara es queda la nostra tertúlia ciutadana. Fins ara.